en este contexto tenemos que adaptarnos y hacerlo de esta forma. Pero la idea del curso en general, los que ya me conocen tal vez sepan bueno, vengo trabajando en estos temas hace bastante, y de hecho publiqué unas cuantas cosas, así que también eso les puedo compartir. Hay un libro que escribí sobre estos temas que esencialmente va a ser como la guía del curso, o sea, me voy a copiar bastante a mí mismo para las clases. Y en principio les cuento un poquito, o sea, estos temas en general, esto de métodos topológicos para, la materia se llama para análisis no lineal, pero más específicamente diría para, bueno, para problemas de contorno en ecuaciones diferenciales, que va a ser lo que vamos a ver. Bueno, es un tema sumamente amplio y da lugar para muchísimas cosas, o sea, en principio la idea, mi idea es que hacer esto de manera que sea entendible para todos, o sea, como que, por eso de hecho pedí pocas correlativas, porque la intención es que, bueno, cualquiera que haya hecho cursos básicos de análisis y alguna materia tipo cálculo avanzado, donde, bueno, sí se ven algunas cuestiones de espacios métricos que vamos a necesitar, o espacios normados, pero más allá de eso que se pueda entender. Entonces, por eso vamos a enfocarnos únicamente en problemas para ecuaciones ordinarias. Digo porque el que cursó en la facultad, bueno, todo el mundo vio una base de ecuaciones ordinarias ya en análisis 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad los métodos dan para muchísimo más. Por ejemplo, el que haya visto ecuaciones en derivadas parciales, bueno, también se aplica a ecuaciones en derivadas parciales, pero los ejemplos que vamos a ver van a ser todos inordinarios para que se puedan entender sin necesidad de mucho más aparataje técnico. O sea, la idea es que nos enfoquemos en los métodos topológicos y las cuestiones técnicas no nos interesen tanto. Entonces eso, creo que o sea, en ese sentido, la modalidad es tipo elige tu propia aventura, en el sentido de que, bueno, cada uno puede con esto hacer cosas y usarla para problemas muchísimo más generales y muchísimo más complicados de los que vamos a ver acá. O sea, en líneas generales, a ver, vamos ya a escribir algo porque, digo, en líneas generales, nosotros vamos a trabajar con este tipo de problemas. No sé, ya empezamos mal, a ver, sí. U2' igual a f de tu. Esto sería una ecuación diferencial de segundo grado, de segundo orden, donde le podemos poner condiciones que, claro, son ya distintas a las que uno vio, por ejemplo, en análisis 2, donde uno veía el problema de valores iniciales. O sea, uno, a ver, vamos yendo, espera, esto para borrar es así, ¿no? Se puede borrar de una. Bueno, digo, en general, uno lo primero que ve cuando ve un curso de ecuaciones diferenciales es esto. No sé, una ecuación de este estilo, una ecuación que puede ser un sistema, obviamente, con una cierta condición inicial. Bueno, para simplificar podemos poner siempre que la condición inicial es en 0. Entonces uno dice, bueno, si la f es buena, eso quiere decir que es continua y Lipschitz en x, ese tipo de cosas, entonces hay una solución definida en un entornito del 0. Bueno, eso es lo que uno ve en cualquier curso básico de ecuaciones. Ahora, lo que vamos a ver acá, en general, es otro tipo de problemas ligados a las ecuaciones diferenciales, más que nada problemas de contorno. O sea, por ejemplo, digo, ahora igual quiero decir algo más, pero a borrar no voy a borrar todo, voy a borrar nada más que este cachito. Por ejemplo, esta misma ecuación o sistema de ecuaciones, pero si yo pongo algo así, en lugar de darle un valor inicial, digo que tiene que valer lo mismo en 0 que en cierto t, esto sería, por ejemplo, un problema con condiciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad si la función f fuera periódica en t, o sea, si la función f cumple esto, que para cualquier t y cualquier x vale a esto, en este caso, la solución de este problema sería justamente una solución periódica, o sea, una solución x tal que x de t más t es igual a x de t para todo t chiquita, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo.
Este tipo de problema, a diferencia del problema de valores iniciales, que uno sabe que existe solución y es única, si la f es buena, acá perfectamente puede no haber soluciones. Por decir un ejemplo bobo, si la función f, que no sé por qué ahí, si la función f fuera, no sé, positiva, por decir algo, imaginemos que es un problema escalar, ¿no? Si la función f fuera positiva, x' mayor que 0 diría que x es creciente y nunca puede cumplirse la condición periódica. ¿Está bien? Bueno, más allá de esto, uno dice, bueno, ese es un problema posible. También podemos considerar problemas de segundo orden, ¿no? Una f que dependa de, bueno, de t, de u y u', por ejemplo, y en lugar de condiciones iniciales, que la condición inicial en este caso sería una cosa así, ¿no? Esto sería una condición inicial para este problema, que es lo que uno habitualmente ve. Bueno, acá un problema de contorno podría ser, por ejemplo, no fijar el valor de u y de u' en 0, sino fijar, por ejemplo, el valor de u en 0 y el valor de u en un cierto punto final del intervalo t. Por ejemplo, esto sería lo que se llama problema de Dirichlet. Y de vuelta, podría perfectamente no tener solución o podría tener muchas soluciones. Es muy distinto, el tema de la existencia de soluciones es muy diferente a lo que ocurre en el problema de valores iniciales. Otro problema típico es, en lugar de tener u en 0 y u en t, tener u' en 0 y u' en t. Esto se llama problema de, esperen que borro, problema de Neumann. Uy, ya. Neumann. Bueno, acá, ahí está. ¿Está bien? Otro problema posible sería el problema periódico. El problema periódico, en el caso este de segundo orden, el problema periódico sería, bueno, lo que dije antes, nada más que ahora para una ecuación de segundo orden, o sea, que tanto u como u' coincidan en los dos extremos del intervalo, o sea, una cosa así. U en 0 igual a u en t, u en 0 igual a u en t, y u' en 0 igual u' en t. ¿Está bien? Bueno, conté estos tipos particulares de problema porque esencialmente casi todo lo que vamos a decir en el curso va a estar motivado por este tipo de problemas. Y de vuelta, esto no quiere decir que después no se pueda generalizar y resolver muchísimas situaciones distintas, pero digo, en general, como les dije, enfocarnos en los métodos topológicos y no preocuparnos por otras cuestiones, vamos a tomar como modelo casi siempre estos problemas. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es la filosofía de los métodos topológicos. ¿Sí? Dicho sea de paso, bueno, antes de seguir, aclaro por las dudas, cualquier cosa que no se entienda, o sea, no sé si están los micrófonos silenciados o no, pero cualquier cosa que quieran preguntar, no esperen al final. Una ¿Sí? pregunta. Sí. Condiciones de Dirichlet, condiciones de Neumann. Sí. La cuestión es la siguiente. Con las condiciones de Neumann es la derivada, en todo caso. Estás poniendo condiciones de contorno sobre la derivada. Sí, sí. Está bien. Y cuando pones condiciones de contorno sobre la función y sobre la derivada, ¿tiene algún nombre en especial o...? ¿Qué quiere decir eso? En Condiciones el de último contorno. ejemplo que diste. Que con Bueno, condiciones periódicas, u en 0 es igual a u en t, y u' en 0 igual a u' en t. claro, no, eso, bueno, en ese caso se llama periódicas. A ver, hay condiciones más generales, condiciones mixtas, condiciones tipo Sturm-Liouville, por ejemplo. O sea, uno podría poner, así como puse esos ejemplos, también podría poner algo así, del estilo A, U de 0 igual, o algo así, por ejemplo, ¿no? B por U' en 0 y A y C por U de T igual a D por U' en T, por ejemplo. O sea, Sí. podría como poner muchas condiciones diferentes. ¿Sí? Lo importante es que, como es una ecuación de segundo orden, para que tenga sentido, esté bien planteado el problema, es que sean dos condiciones linealmente independientes. Pero después,
Incluso digo, si después tienen ganas, porque a veces tiene sentido en problemas provenientes de la física, plantear condiciones incluso no lineales. Por ejemplo, yo podría decir, por decir algo, ¿no? Que, no sé, que U en T sea una cierta, bueno, justo F no es una buena letra, una G de U en 0. Y que, ¿está bien? Y que U' en T sea una cierta H de U en T, donde G y H son funciones no lineales. O sea, uno puede inventarse un montón de condiciones, o incluso puede haber problemas donde la condición de contorno no es una condición en los puntos 0 y T, sino una condición en varios puntos, el multipoint se llama eso, o condiciones integrales, por ejemplo, que U, ¿no? Que la integral entre U y T valga algo. O sea, hay un montón de variedad dentro de las condiciones que uno puede poner. El asunto sí es que esté bien planteado el problema, por eso uno al problema del segundo orden le pone dos condiciones. ¿Sí? Bueno, entonces, o sea, una cuestión así, digo, como les quería hablar un poquito de la filosofía de los métodos topológicos, y en realidad, si volvemos a nuestro problema de valores iniciales, si volvemos a esto, a ver, uno debería quizás acordarse qué es lo que hizo en su momento, en aquella agradable clase de análisis 2, para demostrar esto. Y lo que hizo, en realidad, seguramente en primer lugar es el llamado método de Picard. O sea, uno dice, bueno, está bien, asumimos que la F, siempre voy a asumir que la F es buena, y para hacer fácil las cosas, la F está definida en todos lados, o sea, en R por Rn. Esto es un sistema de n ecuaciones, ¿está bien? Y la F está definida en todos lados. Bueno, y lo que uno hace es lo siguiente. Tomo x0 como punto de partida y después defino un método iterativo, que es el llamado método de Picard. ¿Sí? Picard, que en realidad esto es súper antiguo, o sea, es de, no me acuerdo si 1880, una cosa por el estilo. Pero bueno, esencialmente el método es una iteración que consiste en definir, bueno, a partir del x0, que sería como una primera aproximación, que sería una función constante, constantemente igual a x0, después defino xn más 1 de t igual a x0 más la integral entre 0 y t, y acá pongo f de sx de s, ¿no? Entonces, esto que está acá, xn, perdón. O sea, conociendo xn, inductivamente defino xn más 1. Quizás, si no estuvieron muy en el tema de ecuaciones diferenciales desde análisis 2, a lo mejor no se acuerdan de esto, pero esencialmente es algo bastante, no solo muy conocido, sino que también bastante fácil verificar que... Perdón, este es el tema de aproximaciones sucesivas que se ve en Edo. Claro, exacto. El método de Picard es el método de aproximaciones sucesivas. ¿Y por qué digo? O sea, por supuesto, cuando uno lo ve por primera vez en su vida, a lo mejor le resulta difícil entender por qué esto funciona bien, pero, a ver, después, cuando uno lo ve en un contexto más general, entiende y tiene toda la lógica, porque justamente lo que uno dice es, bueno, en principio defino esto. En primer lugar, si la F solo estuviera definido en una región y no en todo R por Rn, ya sería un problemita el hecho de que esto esté bien definido, porque obviamente esto que está acá, bueno, en particular XNDS, debería cumplir lo que tiene que cumplir para estar en el dominio de la F. Pero bueno, dejando de lado ese detalle, esto puede estar bien definido, pero no tiene por qué resultar convergente. Entonces ahí uno dice, bueno, vamos a buscar un intervalo suficientemente pequeño para que esto no solo esté bien definido y funcione bien, sino que además converja de manera uniforme a algo. ¿Está bien? Esa es la cuenta que uno hace y ahí es donde usa, que es Lipschitz, y usa una serie de cuestiones, ¿está bien? Esto en todo caso, si lo repasan van a acordarse enseguida, no es muy difícil la cuenta,
Pero justamente, pongamos que esto ya lo hicimos. Bueno, una vez que uno demuestra que esto en algún intervalito que va desde menos delta hasta delta, digamos, esto converge uniformemente, ahí lo que va a ocurrir es, fíjense, voy a borrar nada más que lo de arriba para la ecuación la sigo dejando, o sea, esta es la iteración. Fíjense, si yo probé que xn converge a algo, entonces esto converge a xn de t, y, esto es igual, el x0 está fijo, y acá, como la convergencia es uniforme, me puedo meter adentro de la integral, y me queda, esperen que acá, ahí, esto sería t, y acá sería f de s, x de s, ¿está bien? Porque justamente la convergencia uniforme me permite meterme dentro de la integral. Entonces acá, perdón, esto no es n, sino que esto es directamente x. Que estoy haciendo lío, ahí. ¿Está bien? Entonces, y acá lo que uno ve es que la x, ese límite, satisface esta ecuación integral, y derivando, eso quiere decir que satisface la ecuación original. O sea que justamente lo que encontré es una solución, porque esto satisface el sistema original, y además en 0 vale x0. ¿Está bien? Eso es lo que uno hace en análisis 2. Obviamente en análisis 2 no entiende uno mucho, porque es medio gil a esa altura de la vida, pero en realidad, mirándolo con un poquito más de generalidad, en realidad lo que uno ve, y ahí empieza justamente a aparecer esto de los métodos topológicos, lo que uno ve en realidad es que esto que está acá, lo que acabamos de hacer fue, de manera iterativa, pero fue justamente encontrar lo que se llama un punto fijo de esto que es una ecuación integral. O sea, esto que está acá, uno lo entiende como un cierto operador, t de x, digamos, en t, que resulta ser igual que x de t. Entonces, el problema, la ecuación diferencial original, o el sistema, se reduce a una ecuación funcional, e de x igual a x, o sea, a encontrar un punto fijo de una cierta ecuación funcional. Y claro, la condición de Lipschitz hace que esa ecuación funcional sea suficientemente buena como para garantizar que en cierto espacio de funciones, ahí empieza, no solo uno está resolviendo ecuaciones diferenciales, sino que esto da origen, históricamente digo, a lo que es el análisis funcional, justamente. Estudiar espacios de funciones para que todo esto ande bien. Bueno. Una pregunta. El tema que F sea Lipschitz, ¿es para encontrar un buen operador T? ¿Y por qué otra razón también es necesario imponer Lipschitz sobre F? Porque de todas formas es una condición que uno impone, pero ¿qué pasaría si uno no impone esa condición? Bueno, eso en realidad lo vamos a ver. Quizás alguno lo haya visto, o sea, hay un resultado más general que el de existencia y unicidad, que da, si la f, por ejemplo, es nada más que continua, lo que va a pasar es que existen soluciones localmente, o sea, soluciones definidas en un entorno del cero. Lo que pasa es que esa solución no tiene por qué ser única. Y de eso, de hecho, hay ejemplos muy típicos donde uno ve que hay más de una solución. En realidad, ¿alguien se acuerda de eso? ¿De esa situación? O, en realidad tiene un nombre y todo, se llama teorema de Peano. O sea, si la f es solamente continua, lo que pierdo es la unicidad, pero existencia sigo teniendo. ¿Alguien lo recuerda? Yo lo que recuerdo que era si la Lipschitz era continua, me acuerdo de Nedo, no me acuerdo tanto de Edo, pero cuando la cursé, pero sé que eso se usaba muchísimo, sobre todo cuando uno veía el tema de ecuaciones diferenciales, haciendo aproximaciones sucesivas por Picard. Pero sí, eso es lo que recuerdo. Por eso mi pregunta era qué pasaba en el caso que F no sea Lipschitz, se pierde unicidad. Esa sería la idea, digamos, ¿no? Y si quieren, o sea, es fácil inventarse ejemplos donde pasa eso, no sé, x igual a x a la 1/3 con condición 0, x en 0 igual 0, está la solución trivial, pero también hay una solución no trivial. ¿Sí? Bueno, pero ya que estamos, no es que
Nosotros eso en realidad lo vamos a ver como consecuencia casi inmediata de otro teorema, porque justamente, déjenme, ahora les digo eso, pero déjenme terminar lo que venía diciendo. Si uno tiene esta condición de Lipschitz, y en realidad este método de Picard, claro, cuando uno ve uno de los famosos, de los más famosos teoremas de punto fijo, que es el teorema de Banach, de la contracción, ahí se da cuenta de que en realidad el método de Picard es como precisamente la iteración que uno hace para demostrar el teorema de Banach de la contracción. O sea, el teorema de Banach, no importa, el que no lo haya visto no se preocupe, porque lo vamos a ver, pero digo, el teorema de Banach de la contracción dice que si tengo una T que es una contracción, entonces esa T tiene un único punto fijo. ¿Está bien? Y lo que uno hace para demostrarlo es precisamente arrancar en un x0 y definir la iteración. Bueno, la escribo acá, la iteración. El xn más 1 sería t de xn. Bueno, y claro, con un poco de viento a favor, si uno justamente tiene que t es una contracción, lo que va a ocurrir es que eso converge, y converge necesariamente a un punto fijo, que en este caso sería único. Bueno, en el caso de que en lugar de tener una contracción tenga un operador así, pero donde no, la f no le pido que sea Lipschitz, igualmente se puede demostrar que hay un punto fijo, no necesariamente único. ¿Sí? Para el que tenga ganas de pensar, sugiero, digo, respecto de esa pregunta, por si a alguien le suena vagamente haberlo escuchado alguna vez, esto de Peano, a ver, supongamos que tenemos que resolver esto con f continua, y no Lipschitz, continua solamente, ¿no? Con un valor inicial como teníamos antes. Bueno, el truco es, a ver, ya sabemos que la solución que buscamos es una solución local que va a estar definida, bueno, cerquita del punto, qué sé yo, pero digamos, que va a vivir en cierto compacto. Entonces, insisto, el que no haya visto estas cosas, no se preocupe, esto es apenas un comentario, pero el que haya visto y tenga ganas de pensarlo, fíjense lo siguiente, uno dice, bueno, tengo la mala suerte de que mi f no es buena. Sin embargo, como en el fondo estoy buscando una solución que viva en un compacto, acá tengo un gato que se entusiasmó con, no sé si está, el axioma de Peano, si el teorema de Peano lo emocionó especialmente, pero está saltando por todos lados. Bueno, lo que digo es, si uno tiene una solución que sabe que va a vivir en un compacto, puede hacer lo siguiente. En un compacto, esta f, digamos, la puedo aproximar por funciones suaves. Esto sería por ejemplo, el teorema de Stone-Weierstrass. Bueno, funciones suaves me refiero a que sean justamente Lipschitz, o bueno, obviamente Stone-Weierstrass me dice algo mucho mejor, pero digo, tan suaves como quiera, digamos. Bueno, este problema aproximado va a tener solución única definida en un entornito. ¿Está bien? Perdón, Stone-Weierstrass puede ser que te diga que se puede aproximar suficientemente a un polinomio, puede ser, como función Sí, buena, digamos. por eso dije suaves, sí, Claro, en realidad claro. Sí. Así que por eso, podría pensar que las Fn directamente en esa regioncita son polinomios. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más puedo decir entonces? Bueno, lo que puedo decir justamente es que en ese caso sí voy a tener solución única para cada uno de estos problemas. Claro, el único detalle medio molesto, pero si uno lo hace con cuidado, funciona. En principio, tengo una solución única, uy, no sé qué pasó ahí. Tengo una solución única definida en cierto intervalito, así. Lo cual no es muy bueno porque el delta n podría irse a 0. Pero bueno, si lo hacen con cuidado van a poder probar que efectivamente se puede lograr que el delta n no se vaya a 0. Y en ese caso ya medio que estaría, o no digo que sea trivial, pero digo, si lo piensan con un poquito de cuidado, va a salir. O sea, uno dice, bueno, encontré, supongamos, con buena voluntad, que logré soluciones aproximadas de los problemas, o sea, soluciones de los problemas aproximados, definidas todas en un intervalo fijo, así. En ese caso, todavía tenemos que pegarle con otro teorema
bastante fuerte, que es el de Arcelà-Ascoli, porque uno dice, bueno, si logré esto, ahora la familia de soluciones de los problemas aproximados XN, puedo demostrar que tiene una subsucesión que converge uniformemente. Y esa subsucesión que converge uniformemente converge justamente a una solución del problema que yo quería. ¿Está bien? Eso sería como un ejercicio para el que tenga ganas, ¿sí? Pero a los fines de lo que vamos a hacer en la materia, justamente, en realidad es medio irrelevante porque en realidad este problema que está acá con una condición inicial, vamos a ver, una vez que veamos otro teorema de punto fijo, esto va a salir en 2 renglones. ¿Está bien? Así que por eso, esto es solamente para el que tenga ganas y quiera pensarlo. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿se va entendiendo todo? ¿Sí? Más o menos. Bueno. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, en principio, a ver, como les dije, yo quería hablar un poquito de lo que es la filosofía de los métodos topológicos. Bueno, a grandes rasgos, Perdón, esta va a ser, sí, una pregunta. El teorema de sí, Arcelà-Ascoli, vos lo mencionaste recién. Yo sí. me acuerdo haberlo visto, no me acuerdo ahora qué decía y qué aplicación tenía esto que estabas mencionando. No, ahí me perdí un poco. Bueno, hago un pequeño repaso. El teorema de Arcelà-Ascoli dice lo siguiente, al menos vamos a limitarnos a la situación particular esta. En este caso, fíjense, teníamos una sucesión XN que aparte cumplía esto, XN' igual a Fn, ¿sí? Así. Entonces, fíjense una cosa, esa sucesión, uno en realidad lo que puede ver, acuérdense que XN en 0 todas valían X0, ¿está bien? Entonces, en este contexto, lo que uno tiene es lo siguiente, a ver, por empezar, esto es fácil ver que es una familia que dentro de ese intervalito menos delta delta va a estar acotada, porque justamente, bueno, por cómo estamos resolviendo el problema, por lo que dice el teorema de existencia de unicidad, eso va a vivir siempre en un cierto compacto. Está acotada. Por otro lado, XN' también está acotada, porque justamente como la X está acotada y estamos todos metidos dentro de unas Fn que todas viven, todas aproximan a la F original, bueno, es fácil ver que la derivada también está acotada. Bueno, eso lo que me dice es que no solo es una familia acotada, sino que aparte es equicontinua. Equicontinua. Esto lo vamos a usar bastante, o sea, en general, por eso dentro de los ejercicios que puse así como repaso, o bueno, el que no lo haya visto, sería bueno que vea alguna versión, está Arcelà-Ascoli, porque en muchos casos vamos a necesitar esto para probar algo ligado a la compacidad, o sea, en general, lo que dice Arcelà-Ascoli es que si uno tiene una familia acotada, que además es equicontinua dentro del espacio de funciones continuas, entonces ese conjunto, bueno, es lo que se llama un precompacto, o sea, su clausura es compacta. O sea, en este contexto diría, si mi sucesión es acotada y además es equicontinua, entonces lo que va a pasar es que esta XN tiene una subsucesión convergente. ¿Bien? Por eso, lo que uno diría acá es que, bueno, esa familia de problemas aproximados tiene alguna subsucesión que converge uniformemente a algo, y ese límite al que converge, entonces, va a ser solución del problema original. Por ahora, digo, no se asusten si estoy hablando de cosas que no vieron, porque estoy simplemente como dando un panorama de todas las cosas que vamos a ir haciendo, pero todo lo que haga falta repasar lo vamos a repasar en la medida que lo vayamos necesitando, ¿sí? O sea, de hecho, justamente, bueno, después en el apunte voy a poner algunas cosas más, no quiero aburrirlos más de lo necesario. A ver, dicho sea de paso, la compu se me tildó, ¿qué son? ¿5:40 más o menos? Sí, Sí. eso. No, porque la compu murió, no sé qué le pasó, así que lo que no sé es si eso, bueno, espero que sigamos conectados a pesar de que la compu murió. Bueno. Sí, perdón, creo que ahí desapareció el usuario de Aula DM y el host pasó a otra persona.
Ah, ¿y a quién le pasó? ¿Así A automáticamente? Nelson. Ah, qué bien. Bueno, sí, porque la compu se quedó muerta, no sé qué le pasó. De hecho, la voy a reiniciar. Así que eso quiere decir que, bueno, ¿qué pasó? Dice Nelson que él no quiere ser host, no sé, no quiere asumir el compromiso. Bueno, qué curioso, ¿no? O sea, perdón, esperen un cachito. ¿Qué quiere? Eso quiere decir que, bueno, nada. Por ahora sigo un ratito, después en el intervalo veo qué pasó con la computadora, con el Zoom y todo eso. Pero ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí, 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 bien. Sí, perfecto. perfecto. Bueno, Sí, perfecto. bárbaro. Entonces, volvamos a lo que veníamos diciendo. Yo les estaba diciendo simplemente que no se preocupen si algo de esto no vieron, porque lo vamos a ir viendo sobre la marcha y aparte, bueno, muchas de estas cosas las voy a poner en el apunte por si alguien quiere llevarle el apunte, pero en realidad me parece que no vale la pena detenernos demasiado en estos detalles. O sea, quería simplemente hablar un poco así filosóficamente de lo que son los métodos topológicos, pero me parece que ya podemos arrancar con el primero, que es el más sencillo de todos y que en realidad es como bueno, un precalentamiento para después cosas más complicadas, pero que vamos a usar únicamente cosas súper elementales de análisis. ¿Está bien? Así que me parece que podemos arrancar con eso. En el apunte, esto solo lo menciono para, a ver qué pasó ahora, solo lo menciono para que lo tengan presente. En el apunte también hago referencia a que en realidad hay otros métodos para resolver, por ejemplo, para resolver una ecuación como la que puse antes, con, por ejemplo, condiciones de Dirichlet, están, por un lado, los métodos topológicos, a los cuales nos vamos a dedicar durante la materia, y después otra cosa típica son los métodos variacionales, que en realidad, filosóficamente también son muy interesantes, consisten en buscar soluciones de una ecuación como esta mediante puntos, como puntos críticos de una cierta funcional. En el apunte ya lo escribí, de hecho, después cuando lo suba lo puede leer el que le interese, pero esencialmente quiere decir esto. Tendría que, obviamente, decir cuál es el espacio donde yo voy a trabajar, pero lo que uno ve en este caso de problemas es que si uno define una cierta funcional, que en este caso sería esta, así, uy, ya, esto es un cuadrado, no sé por qué me escribe mal el lapicito, a ver, acá, lapicito, u cuadrado, ahí, no, bueno, eso debería ser un u cuadrado, a ver, ahí, u cuadrado, sobre 2, más, y acá la f grande sería la primitiva de f con respecto a la variable u. Bueno, esto que está acá, uno en realidad puede demostrar que esa funcional, o sea, es una función que sale de un espacio de funciones que son las u's y cae en R, si uno la deriva en términos del diferencial, digamos, la diferencial se llama de Freget, si uno la deriva, me queda esto que está acá, u' por phi' más justamente la f chiquita en tu multiplicado por phi. Y esto que está acá, esto sería la derivada en la dirección phi. Bueno, esto que está acá, si lo igualo a 0, justamente me da una solución del problema que yo, o sea, me dice que la u, si esto vale para toda phi, justamente me dice que la u es solución del problema. Entonces, lo que estoy diciendo en realidad es que uno puede encontrar soluciones del problema original como puntos críticos de esta funcional. Bueno, es sumamente interesante, pero filosóficamente muy distinto a los métodos topológicos, y, digamos, si tuviera que hacer publicidad a favor de los métodos topológicos, les podría decir una cosa que es bastante crucial, y es el tema de que en los métodos variacionales no funcionan para cualquier ecuación, o sea, funcionan para los problemas que justamente tienen estructura variacional. ¿Sí? Una pregunta, una Sí. pregunta. Cuando hiciste el operador derivado sobre JU phi,
No entiendo cómo aparece el phi' y el phi acá al lado de la funcional f de tu. Bueno, No eso lo en veo. realidad, de vuelta, es un tema que solo para el que esté interesado puede investigarlo un cachitín, pero por ejemplo, una manera de hacer esto es la diferencial de verdad, o sea, el concepto de diferencial sería el siguiente. Uno dice, lo voy a escribir acá chiquito para no borrar todo. Uno dice, ¿qué tendría que hacer para calcular la diferencial? Bueno, la diferencial en una dirección phi sería hacer esta cuenta, hacer j de u más t por phi, u más t por phi, menos j de u, todo esto dividido t y tomar el límite cuando t tiende a 0. Eso sería precisamente lo que tengo acá, la diferencial de j en el punto u en la dirección phi. ¿Está bien? Bueno, si uno hace el límite de eso, da exactamente lo que tiene que dar, porque piénsenlo, por ejemplo, acá, en este término. Acá, si yo hiciera esa cuenta, me quedaría u' más t por phi' al cuadrado sobre 2. Al derivar respecto de t, o sea, estoy haciendo el incremento, pero digamos, al tomar el límite estoy derivando, justamente, estoy derivando respecto, pensando en t como variable, me va a quedar el 2 que se cancela con el 2, me va a quedar u' más t por phi', todo eso multiplicado por phi', pero después en t igual a 0, justamente me va a quedar este término que tengo acá. ¿Eh? O sea, digo, el que tenga ganas de verificarlo, haga la cuenta con tranquilidad, pero es simplemente hacer esto y tomar el límite cuando t tiende a 0. Una pregunta, ¿puede ser que tenga la pinta de un Sobolev esto? Porque, Bueno, digamos, con un producto interno, digamos, es como un espacio de Hilbert con un producto interno, pero bueno, me suena a eso. claro, sí, sí, totalmente. O sea, el espacio donde uno debería trabajar es el espacio H01, que eso sería justamente las, bueno, funciones, entre comillas, en realidad sí son funciones absolutamente continuas en el intervalo 0t, que además, al ser absolutamente continuas, van a tener derivada en casi todo punto, y además se anulan en los extremos. Ese sería el espacio donde voy a encontrar un mínimo de esa funcional. Pero bueno, no quise ni mencionar, porque de hecho no vamos a trabajar con espacio de Sobolev. Justamente mi idea es hacer el curso lo más elemental que se pueda, ¿sí? O sea, los espacios que vamos a usar realmente, para que ya vayan, que eso lo puse, dentro del repaso lo mencioné, son en general este tipo de espacios. El espacio de funciones continuas de 0 a t, esto podría ser las continuas que caen en R o que caen en Rn, con la norma infinito. La norma infinito sería simplemente tomar el supremo del módulo de x de t, donde t pertenece al intervalo. ¿Está bien? Este es el espacio típico donde vamos a hacer las cuentas. Bueno, también podríamos eventualmente usar alguno de los espacios, al menos L2. Igualmente voy a tratar de evitarlo, para no meternos en cosas que quizás no todo el mundo vio. Pero digamos, esto sí, o sea, el espacio de funciones continuas lo vamos a necesitar. Igual todavía no, o sea, lo que vamos a hacer ahora es mucho más elemental. ¿Está bien? Pero justamente la idea del curso es no meternos con estas cosas, que no haga falta saber nada de análisis funcional, ni siquiera de análisis real en realidad, ¿sí? O sea, con cosas básicas vamos a ir tratando de hacer todo, ¿sí? Bueno, por eso digo, incluso en el apunte, bueno, el que quiera profundizar un poco más, tiene eso, tiene la posibilidad de hacerlo, pero no trato de evitar mencionar cosas que sean más complejas. Bien. Bueno, así antes de ir al descanso, para dejar planteado algo para que vean que realmente sí es sencillo lo que voy a proponer por ahora, vamos a plantear el primer método topológico, que sería el método como más elemental de todos, que sería el siguiente. A ver, U2', vamos a trabajar con este problema, ¿sí? Y este problema, digamos, vamos a poner que queremos resolverlo con esta condición de Dirichlet.
Bueno, así como está, no sabemos siquiera si el problema tiene soluciones, así que en principio no vamos muy bien encaminados, pero justamente la idea es esta. Bueno, a ver, esto no sabemos resolverlo, pero sí sabemos resolver, por ejemplo, un problema de valores iniciales. Entonces, a ver, si en lugar de tener eso, yo tuviera esto, ahí sí, con toda tranquilidad, suponiendo que la F es buena, es Lipschitz, entonces, bueno, sé que tengo solución, al menos local. Bueno, el truco, y por eso se va a llamar método del shooting, método del disparo, el truco va a ser el siguiente. Bueno, lo que voy a hacer en realidad es resolver este problema y pensar en lambda como variable, como algo que voy a ir moviendo. O sea, por eso se llama de shooting. Yo arranco acá, o sea, todas mis soluciones van a estar definidas a partir del 0, y lo que se trata es de fijar un ángulo de salida. En este caso, el valorcito ese sería lambda, la pendiente con la cual yo arranco mi solución. Y lo que voy a hacer entonces es mirar mi solución, U. La U vamos a poder llamarla, por ejemplo, U sub lambda, porque para cada lambda hay una única U. Y entonces agarro, defino la solución y miro cuánto vale la solución en T. Entonces, la idea es tratar de encontrar el lambda apropiado para que, si elegí el ángulo correcto, así, justo caiga acá. Por eso se llama el disparo, y la idea, yo en realidad cuando cuento esto siempre me acuerdo de un juego bastante viejo, de eso delata mi edad, del DOS, que se llamaba Gorilas, no sé si alguien lo conoce. Yo de hecho justo estuve mirando, si tienen ganas podemos buscar alguna, hay videitos de cómo era ese juego. El juego era, bueno, a decir verdad me acordaba mal, porque justamente me fijé. El juego era así, como una ciudad, varios edificios, así onda Manhattan, y acá había un gorila, y acá había otro gorila, ¿está bien? Esto sin connotaciones políticas, estoy hablando de gorilas de verdad que se tiraban bananas. Entonces la idea era que uno tenía que elegir el ángulo con el que tiraba la banana y tratar de pegarle al otro. ¿Está bien? Bueno, esto era el recuerdo que yo tenía. Ahora cuando me fijé en realidad me di cuenta de que estaba mal mi recuerdo, lo cual, bueno, pasaron como 35 años, así que está bien que uno se olvide algunos detalles. En realidad, en el juego no había que fijar solamente el ángulo, sino fijar el ángulo y la velocidad, o sea, la rapidez, digamos. O sea, en realidad estaba fijando dos coordenadas, o sea, estaba fijando el vector velocidad. ¿Está bien? Y eso sería un ejemplo ya de shooting bidimensional. ¿Está bien? Bueno, acá es más sencillo todavía, porque simplemente estoy fijando la pendiente con la que arranco, y el punto inicial siempre es 0, y trato de pegarle. Bueno, y acá, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si yo, por ejemplo, lograra que acá mi solución me da positiva, y en algún valor de lambda mi solución da negativa, entonces yo podría asegurar que para algún lambda justo voy a pegar en el 0. Y eso es porque uno tiene también otro teorema importante de la teoría de ecuaciones diferenciales, que es el de dependencia continua. O sea, la solución, cuando yo varío las condiciones iniciales, las trayectorias se van a mover en forma continua. Entonces, el teorema de Bolzano me dice que este operador de shooting, que lo que hace es calcular la solución en lambda y mirar cuánto vale en el punto t, ese operador de shooting va a ser continuo. Así que si yo encontré un valor de lambda para el cual es positivo y otro para el cual es negativo, ya gané. Ya eso me dice que para alguno va a ser 0. ¿Está bien? Esa es la esencia del método. Lo que pasa es que, bueno, justamente nuestros problemas empiezan cuando uno dice, ah, bueno, pero ¿qué garantía tengo yo de que las soluciones que empiezan acá, para un cierto lambda, van a llegar hasta el final? La solución podría perfectamente explotar e irse infinito antes de llegar a T, y ahí estamos medio fritos. ¿Está bien? Bueno, obviamente, en general eso puede pasar, pero de todas maneras, ahora después del descanso vamos a ver situaciones donde uno puede asegurar que eso no pasa, o sea que al menos en cierta región las soluciones están definidas hasta T y hay un cambio de signo, de manera tal que uno puede asegurar que entonces en algún lugar valen 0. ¿Se entiende? O sea, esto como método parece sumamente precario, es eso, es realmente tirar bananas y ver si le pegamos al que está del otro lado, pero en realidad
funciona muy bien, y no solamente funciona bien, sino que, a decir verdad, un montón de problemas muy difíciles se pueden resolver con esta técnica. Es muy curioso porque, digo, después uno ve otras herramientas muchísimo más sofisticadas, teoremas de punto fijo, teoría de grado topológico, un montón de cosas que vamos a ir viendo, y sin embargo, una gran cantidad de problemas se resuelve con esta simple idea del shooting. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, dejo de compartir un minuto, así hacemos el descanso. ¿Cómo la van llevando? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? No sé. Yo en general, Bien, sí. ¿sí? ¿Todo bien? Sé que hay algunos comentarios, pasa que no... acá me dice Nelson que cuando quiera me pasa el host. No, digo, en general cuando estoy compartiendo pantalla, como estoy con una tablet, no veo mucho lo que ocurre alrededor, pero esencialmente la idea es esa. Si cualquier cosa que quieran ir comentando, díganla sobre la marcha, o sea, no esperen al Una final. pregunta. En el método de shooting vos vas probando los lambdas, las diferentes pendientes de lanzamiento y probando soluciones acorde a la ecuación diferencial y las condiciones de contorno que imponés. Pero es probar los diferentes lambdas, o sea, es como poner a hacer un programa en una máquina y te va tirando diferentes lambdas, va ploteando una serie de lambdas. Algunas pueden ser explosivas, algunas soluciones, como dijiste, y otras no. Es decir, la que habría que elegir es la que corrobora las condiciones iniciales o alguna en especial, o algunas en especial. No, a ver, justamente, a ver, en principio yo voy a mostrar el método como método teórico para demostrar existencia de solución. Ahora, si uno lo quiere transformar en un método numérico, que de hecho se usa esto, claro, justamente habría que hacer lo que vos decís, en realidad, en principio, ir probando distintos valores de lambda, y la idea es esa, tratar de detectar alguna región, algún intervalito de valores de lambda, de manera tal que se pueda detectar un cambio de signo, y ahí ya tendría, y después sí, justamente con este método numérico, lo que puedo hacer es, una vez que detecté un cambio de signo, como uno hace con Bolzano, digamos, una vez que uno detectó un cambio de signo, entonces directamente, bueno, voy achicando ese intervalo para tener cada vez con más precisión dónde anda la solución. ¿Está bien? Sí. Digo, esto perfectamente se puede programar, pero más allá de eso, lo vamos a usar para demostrar existencia de soluciones. Así que con demostrar que hay un cambio de signo, ya vamos a estar contentos. Y cambias el signo, digamos, la idea es detectar ese cambio de signo achicando el intervalo de estudio, digamos, ¿no? De la solución, y podés seguir intentándolo para seguir achicando el intervalo. En algún momento se detiene digamos, el proceso como para... No, por eso. A los fines de hacer un método numérico para aproximar una solución, y sí, lo que puedo hacer es algo tipo bisección, eso sería lo más sencillo, ¿no? Tengo un cambio de signo, bueno, parto por la mitad y me voy quedando. No es la manera más rápida de converger a una solución, pero eso se puede hacer. Ahora, por ejemplo, para cosas puramente teóricas, no para encontrar explícitamente una solución, sino para demostrar que hay, bueno, esto puede servir. Por ejemplo, si hay muchos cambios de signo, puedo además probar entonces multiplicidad de soluciones, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Vamos a ir viendo distintas aplicaciones, pero digo, en principio lo que quería era presentar el método, y ahora en la segunda parte nos vamos a dedicar a ver ejemplos donde uno puede ya con esto garantizar que el problema tiene solución. Bueno. Bueno, entonces retomamos, voy a volver a compartir, ahí está. De hecho, compartir, por ejemplo, acá, no sé si es porque soy invitado o qué, pero no me deja compartir cualquier cosa, me deja compartir nada más que la pantalla, o no todo lo que yo quiera. Pero bueno, igual tampoco iba a compartir intimidades, pero bueno. Ahí está. Ahora entonces volvemos a la pantalla. Bueno, vamos a seguir con esto que veníamos charlando, ¿sí? Que, insisto, después en el apunte lo van a ver todo detallado, así que no hace falta ni copiar nada, solamente con seguir las ideas alcanza. A ver, primera situación fácil, porque digo, nosotros dijimos que uno quiere, si quiere resolver uno este problema, el método de shooting va a consistir en, a ver, para el problema con condición de Dirichlet, lo que voy a hacer es
en principio, olvidarme de esto, resolver el problema de valores iniciales y tratar de encontrar un lambda tal que la solución, que la voy a llamar U sub lambda, valga en t, en el punto final del intervalo, valga justamente 0. O sea que a esto lo voy a llamar el operador de Schutting. No sé, una función para que recordemos que es de Schutting, S de lambda. Y S, yo sé que es una función continua. Lo que no sé es dónde está definida esa función continua, pero bueno, mala suerte. O sea, en principio, mientras la tenga definida, o sea, para los valores de lambda donde está definida, es continua. ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, una cosa que en realidad está como ejercicio en la guía esa de repaso, igual no viene mucho al caso en este momento, pero digo, esa región donde está definida esta función es un abierto. Digo, porque si está definida para un cierto lambda, entonces para un entornito de ese lambda va a estar definida. Con que esté definida, recuerden, me refiero a el hecho de que la solución dura llega hasta t. Bien. Bueno, a ver, para los que no se acuerden, por ahora tómenlo como un hecho, pero por ejemplo, una situación donde seguro puedo garantizar que la solución siempre está definida globalmente en realidad, es cuando la f está acotada. O más general, cuando la f, por ejemplo, tiene crecimiento tipo lineal, o sea, si la f es de esta pinta, ¿sí? Si la f es de esta pinta, sí, donde, no sé, el módulo de f es algo de la forma, no sé, a por módulo de u más b. Por eso, a esto me refiero con crecimiento lineal. En este caso, la solución va a estar definida globalmente, o sea, seguro que va a durar hasta el punto final del intervalo. ¿Está bien? Fíjense que acá ni siquiera me preocupé, A y B son constantes, no hace falta pensar que dependen de T porque el T vive dentro de un compacto, así que T no va a molestar mucho. ¿Está bien? El tema, o sea, puede haber problemas, o sea, puede pasar que la solución no esté definida hasta T, cuando, por ejemplo, la f tiene crecimiento más grande. O sea, no sé, si acá fuera u al cuadrado, ahí podría tener problemas. ¿Está bien? De hecho, es fácil mostrar ejemplos donde la solución no está definida. No sé, x', y uy, a x, bueno, ahí me apoyé la mano y me quedó cualquier cosa. Pero digo, si pongo x' igual a x cuadrado, por ejemplo, bueno, en 0 la solución es la solución nula, pero si el valor inicial no es 0, la solución no va a durar todo el intervalo, si el intervalo es suficientemente grande, ¿sí? Así que por eso, es importante tener en cuenta ese detalle. Pero digo, pongamos ahora, no, pero no voy a borrar todo, pongamos ahora que la f es acotada, directamente un caso fácil. La f acotada. Bueno, yo digo que en ese caso es muy fácil probar que hay soluciones siempre del problema de Dirichlet. Y la explicación es la siguiente. Uno dice, bueno, si tengo que resolver este problema con valor inicial que en 0 vale 0 y la derivada en 0 vale lambda, obviamente, si yo integro la ecuación, me queda lambda más la integral entre 0 y t de la f. Adentro de la f tengo, bueno, en principio la variable de integración sería s, ¿está bien? Bueno, pero esto es acotado, ¿está bien? O sea, digo, esto no sé quién es algo que es una función que depende de t, pero seguro que el módulo de esa cosa es menor o igual que una constante. ¿Está bien? Así que en particular, lo que me queda es que U', ¿qué va a pasar? O sea, está bien, ¿no? La cuenta que hice, o sea, esto es la derivada en 0 y esta es la integral. Bueno, U' menos lambda, seguro, es menor o igual que una constante C. Entonces, lo que ocurre es muy sencillo. Si lambda, el punto de arranque, la derivada inicial, fuera más grande que C, entonces, esto garantiza que U' va a ser mayor que 0 siempre. ¿Está bien? Y si lambda fuera menor que menos c, entonces U' va a ser menor que 0 siempre. Y ya está, ya con esto ganamos, porque justamente uno dice, bueno, la solución, como la f es acotada, ya sé que está definida en todo el intervalo. Y no solo eso,
las soluciones que arrancan con un lambda suficientemente grande, seguro son crecientes, así que seguro se van a ir para ahí. Y si arrancan con un lambda muy, muy chiquito, seguro son decrecientes, así que ya tengo el cambio de signo que necesitaba. Así que resolvimos el caso de que f sea acotada. Un ejemplo podría ser, digo, para citar algún ejemplo conocido, la ecuación del péndulo. La ecuación del péndulo, U2' más seno de U igual a un cierto término de esforzamiento, P de T, digamos. Bueno, para el caso de Dirichlet, uno puede asegurar que siempre tiene solución. Y es muy fácil porque, bueno, la P es una función continua, así que está acotada, y seno de U es una función acotada, y ya está. Obviamente es un problema muy, muy distinto si le pidiera condiciones periódicas. ¿Está bien? Por ejemplo, digo para que ya nos vayamos dando una idea de las situaciones que se pueden dar. Si en lugar de pedir Dirichlet, yo hubiera pedido condiciones periódicas, o sea, esto, ya esto es un problema muy famoso y para nada trivial en general. De hecho, sobre esta ecuación hay muchísimos problemas abiertos, o sea, cosas que todavía no se saben. Por ejemplo, fíjense una cosa que es bastante esencial. A ver, si uno quiere resolver este problema, perfecto. En el caso periódico, a diferencia de Dirichlet, por más que sea acotada la f, puede no haber soluciones, porque fíjense, en primer lugar hay una cuenta muy obvia que uno puede hacer, que es la siguiente: integrar de los dos lados de la igualdad. Entonces, la gracia está que, a diferencia de Dirichlet, cuando yo integro el término U2', ahí me quedaría, por Barrow, me quedaría U' en T menos U' en 0. Pero eso es 0, porque justamente la condición periódica me dice que la derivada vale lo mismo en los dos extremos. Así que me queda que la integral de 0 a t del seno de U es igual a la integral de P entre 0 y t. ¿Está bien? O sea, si hay una solución, tiene que cumplir esto. Por una cuestión de comodidad, conviene dividir por t, porque esto así es lo que se llama el promedio, que de hecho, a modo de notación que vamos a usar siempre, en general al promedio lo voy a escribir de esta manera, con una rayita arriba. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya esto me dice que para que haya condición se tiene que dar una condición necesaria, ¿no? ¿Y cuál sería la condición necesaria? Bueno, el promedio P, de lo que yo ponga del lado derecho de la ecuación, tiene que cumplir algo que es muy importante, tiene que estar en la imagen de la función que yo tengo acá. ¿Está bien? O sea, en este caso, para que esto tenga sentido, el promedio de P tiene que estar seguro entre menos 1 y 1, si no, no va a haber solución. ¿Se entiende? Así que ya esto está mostrando que si yo pongo acá una P que tenga promedio más grande que 1, por ejemplo, bueno, sin hacer ninguna cuenta, el problema de Dirichlet, el problema periódico no va a tener solución. Y tampoco el de Neumann, dicho sea de paso. ¿Está bien? Se entiende, ¿no? O sea, digo, el tema de que, o sea, lo que estoy usando en el fondo es el teorema de valor medio, ¿no? O sea, si yo tengo esta igualdad, esto igual a esto que tengo del lado izquierdo de la igualdad, justamente por el teorema de valor medio, es el seno de U en T0 para algún cierto T sub 0. Bueno, en particular, tiene que pertenecer a la imagen de la función seno. ¿Está? Bueno, justamente esto tiene un nombre. De hecho, el caso, a ver, volvemos al caso que puse recién, que era fácil. El caso de Dirichlet, con F acotada, ya sabemos que tiene solución, sea cual sea la F, y esto en realidad es digamos, tiene un nombre que uno dice que este problema es un problema que no es resonante. Y que no sea resonante en este contexto significa que si yo le pongo una función acotada de este lado, va a tener solución siempre. ¿Está bien? Por supuesto que la resonancia va a tener que ver con otras cosas, tiene que ver con el espectro, bueno, de hecho, por ejemplo, Bruno, que es músico, podría explicarnos cuestiones de los armónicos y todo eso, ¿está bien? O sea, de hecho, justamente, en algún momento vamos a hablar un poquito de autovalores, y precisamente lo que uno dice, en el caso de Dirichlet,
es que este problema para Dirichlet solamente tiene la solución trivial, ¿sí? O dicho de otra forma, el cero no es autovalor de este operador en el caso de Dirichlet. Por ahora no importa mucho lo de autovalores, pero digo, fíjense que en el caso periódico o Neumann, este problema que yo puse acá abajo sí tiene solución no trivial. Cualquier constante es solución para el caso periódico de Neumann, ¿está bien? Así que por eso marca toda la diferencia. O sea, el problema así de U2' igual a algo con condiciones de Neumann o periódicas se llama problema resonante y es esencialmente diferente del de Dirichlet. ¿Está bien? Por eso nos resultó tan fácil resolver Dirichlet y en general no es tan fácil resolver el problema periódico de Neumann en esta situación. Digo. Bueno, ¿qué más vamos a decir? Bueno, vamos a, por ejemplo, generalizar un poquito, porque está bien. Uno dice, Una pregunta, puede ser, sí. Lo conozco desde el punto de vista físico, la resonancia, pero acá, ¿cómo definirías la resonancia de...? Eso es lo que no me quedó claro. A ver, en general, esto es más, de hecho lo vamos a, o sea, no hace falta que lo hayan visto, o sea, obviamente el que hizo funcional, por ejemplo, o ecuaciones diferenciales, algo parecido a esto tiene que haber visto, pero digamos, en general, pongamos que seguimos con Dirichlet. Esto que te estoy escribiendo acá es lo que se llama el problema de autovalores. Y de hecho, si tienen ganas, usando un argumento de Schutting se puede demostrar que esto o sea, obviamente el cero siempre es solución, eso no nos interesa, pero digo, hay valores de lambda para los cuales hay soluciones no triviales. Bueno, en general, en este caso uno lo puede resolver directamente, pero digo, en general uno demuestra esto para Dirichlet, que hay una sucesión que se va a infinito de lo que se llama justamente autovalores, ¿sí? Que en realidad va a tener que ver con lo que, bueno, son los armónicos, digamos, va a tener que ver con los armónicos del problema. Bueno, justamente la idea es esta. Así como está, el cero no es autovalor. Siempre en Dirichlet el primer autovalor es mayor que cero. ¿Está bien? Bueno, pero en general, justamente la idea es que si yo acá me paro justo en un autovalor, por ejemplo el lambda 1, ahí el problema va a ser un problema resonante. O sea, si yo acá después le pongo una F acotada, perfectamente el problema podría no tener solución. ¿Está bien? Esa sería la idea. En el caso periódico, justamente, lo que va a pasar es que el cero ya es autovalor. Entonces, el primer autovalor es cero y después vienen autovalores más grandes. ¿Está bien? Entonces, por eso, al ser el cero el primer autovalor, ya el problema periódico, en esta situación, ya así, bueno, periódico sería con esto, así, ya este problema es resonante. ¿Está bien? Porque lambda 1 justamente es cero. ¿Está bien? Ese es el caso de la ecuación del péndulo que puse antes. Bueno, esa sería la idea. Pero por eso, después ya vamos a ver el asunto este de los autovalores, porque de hecho es bastante interesante, o sea, hay problemas resonantes que requieren técnicas bastante especiales para poder resolverlos. ¿Sí? Pero en principio sigamos con nuestros gorilas y nuestras bananas, que hasta ahora nos viene dando un resultado bastante aceptable. Fíjense, por ejemplo, a ver, si uno dice, bueno, no quiero pedirle tanto a la F que sea acotada, bueno, vamos a ver otra situación que va a ser en general fácil, o sea, con las cosas, o sea, todos los problemas los vamos a ir atacando de distintas formas, pero digo, queremos resolver esto, ahora a la F no le vamos a pedir tanto, no le vamos a pedir que sea acotada, pero por ejemplo, le vamos a pedir que sea creciente. Bueno, si la F es creciente, entonces hay solución. ¿Sí? Siempre. Obviamente, sigo suponiendo que la F es buena, que es Lipschitz y todo eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos ver esto? ¿Qué significaría? Sí, ¿Cómo? perdón.
¿Qué significaría que sea creciente la f? Creciente en U. O sea, creciente como función de U. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, para hacerlo fácil, supongamos que Sí, está bien. la f es derivable, o sea, es de clase C1, bueno, le pido que la derivada de f respecto de U sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, esto en general va a ser algo que, bueno, ahora si uno lo ve por primera vez, quizás llame un poquito la atención. Digo, puedo poner cualquier f creciente y va a haber solución seguro. Y no solo va a haber solución, sino que va a ser única aparte. Digo, una vez que uno se mete en estos temas, ya esto va a pasar a ser un problema trivial, o sea, es como que después lo vamos a ir mirando de distintas formas y, bueno, van a ver que es uno de los resultados básicos, ¿no? El hecho de la monotonía, en este caso, va a ayudar muchísimo. Pero ahora vamos a tratar de pensar por qué. Bueno, por ejemplo, fíjense una cosa. A ver, voy a borrar y sí, tratar de hacer alguna cuentita más. O sea, tengo la ecuación f, así. Fíjense una cosa más o menos elemental. A ver, yo digo lo siguiente. Tengo una solución, o sea, una solución del problema de valores iniciales y siempre estoy poniéndole entonces una condición lambda. Yo lo que digo es que si, por ejemplo, lambda 1 es menor que lambda 2, entonces lo que va a pasar es que las correspondientes soluciones, las respectivas soluciones, van a también cumplir una relación así de monotonía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que entonces U de lambda 1 va a ser siempre menor que U de lambda 2. ¿Está bien? ¿Y por qué les parece que va a pasar esto? Bueno, va a pasar esto porque, obviamente no en el 0 valen lo mismo, pero, a ver, después en todo caso les va a quedar como ejercicio, pero digo, las dos arrancan del 0. Una sale con una pendiente lambda 1 y otra una pendiente lambda 2 más grande, ¿sí? Bueno, al principio, seguro que por un intervalito, lambda 1' va a ser más grande que lambda 2', ¿está bien? Bueno, y vamos a escribir entonces lo que estoy diciendo. O sea, en el intervalito inicial, como lambda 1 es más chiquito que lambda 2, en el intervalito inicial lo que va a ocurrir es que U lambda 1' es menor que U de lambda 2'. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí vamos bien, pero además, fíjense una cosa, uno dice, bueno, entonces, como pasa esto me indica que U lambda 2 menos U de lambda 1 es creciente en algún intervalito inicial. ¿Están de acuerdo con eso? Porque justamente la derivada de esa diferencia es positiva. Bueno, pero eso en particular, como en 0 las dos arrancan del mismo lugar, así que en 0 esta diferencia vale 0, lo que va a pasar es que en ese intervalito inicial, U de lambda 2 menos U de lambda 1 es mayor que 0. ¿Está bien? Bueno, y lo que va a pasar es que justamente arrancan de esta manera, o sea, arranca ya desde el comienzo siendo la derivada de U de la U lambda 2 más grande que la de U lambda 1, y además U lambda 2 ya enseguida, hacia, ya más allá del 0, empieza a ser más grande. Y esto significa que va a seguir siendo así siempre, porque, fíjense, o sea, ¿cuál sería la explicación? La explicación está en que, bueno, todavía no usamos la ecuación, pero la ecuación, ¿qué me dice? La ecuación me dice que U lambda 2', por ejemplo, 2' digo, es f de así, pero justamente, como ya probamos que durante ese intervalito inicial es mayor que la otra, entonces esto, como la f es creciente, es mayor o igual que f de t u lambda 1, perdón. ¿Está bien? Y esto era precisamente U lambda 1, 2'. Entonces, no solamente la diferencia es creciente y mayor que 0, sino que además
es convexa, porque, o sea, justamente lo que acabamos de probar es que además, u lambda 2 menos u lambda 1, no solamente sabemos que es mayor que 0 y es creciente, sino que además su derivada es mayor o igual que 0, así que con más razón va a ser cada vez más creciente y cada vez más positiva, ¿está bien? Así que por eso lo que prueba es que si lambda 1 es más chiquito que lambda 2, todo el tiempo lambda 1, u lambda 1 va a estar por debajo de u lambda 2. Eso ya me da la unicidad, porque fíjense que si alguna justo fuera a caer acá en el 0, bueno, cualquier otra que empiece con dato inicial, con derivada inicial más grande, va a terminar más arriba, y cualquiera que empiece con dato inicial más chico, va a terminar más abajo. Así que la solución va a ser única. O sea, si existe, va a ser única. Bueno, y por otro lado, podemos probar que existe. Acá hay muchas maneras, pero, por ejemplo, después en el apunte voy a escribir qué cosas distintas uno puede hacer para resolver esto. Pero digamos, una manera más... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. En la última ecuación, si vos decís que u de lambda 2, o sea, la derivada segunda de u de lambda 2 y mayor o igual que la derivada segunda de u de lambda 1, estás diciendo que de alguna manera la curvatura de u lambda 2 es más pronunciada que la de u lambda 1, de forma convexa, digamos. Claro, por eso dije que la diferencia es convexa, tal cual. Claro. Por eso, pero esto en principio valdría para un pequeño intervalito al principio, pero justamente como la derivada es positiva, la derivada segunda también es positiva, y bueno, justamente cada vez más, o sea, la derivada va a seguir creciendo cada vez más, va a seguir cada vez más positiva, y la diferencia entre las funciones también va a ser cada vez más positiva. ¿Está bien? Así que una vez que ya arranquemos... ¿Qué pasó? ¿Con esto asegurás unicidad de la solución? ¿De qué forma? Y lo que acabo de decir, porque, a ver, en realidad dijimos esto. Si ya sabemos que para lambda 1 más chiquito que lambda 2, la u lambda 1 es siempre menor que la u lambda 2. ¿Está bien? Ahora, supongamos, salvo en el 0 que van en igual, pero digamos, supongamos que ahora evaluamos en t. Para cierto lambda 1 tenemos una solución, o sea, esto vale 0, el otro no puede valer 0. ¿Se entiende? Está bien. Sí, Así que justamente esto garantiza que la solución es única. Obviamente hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Pero en principio, bueno, por decir algo, digo, a modo de, por ahora, de simple bosquejito de cómo hacerlo, pero digo, imagínense que tengo dos soluciones. Escribo esto, f de t u menos f de t b. ¿Está bien? Ahora, justamente como es creciente, esto que está acá, lo podría escribir, a ver, imaginemos que la f es derivable para hacerlo más fácil. No hace falta, pero imaginemos que sí. Lo que podría hacer es esto, escribirlo como la derivada en un valor intermedio, que obviamente esta función puede ser horrible en principio, pero es la derivada en un valor intermedio por u menos b. Y pasa lo mismo que antes. Justamente esto tiene, o sea, que u menos b tenga el mismo signo que u menos b2', me va a decir que cuando u menos b es positivo, la u es convexa, y eso me da la unicidad. Está bien. Sería otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, no usando el teorema de valor medio, digo, para ir ya teniendo un arsenal de técnicas. Fíjense, otra manera de hacerlo sería esta. Multipliquen por u menos b de los dos lados. ¿Sí? Bueno, acá multiplico por u menos b. U menos b. Bárbaro. Esto que está acá, no me importa. Como el f es creciente, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y esto que está acá, si lo integro, ¿qué va a pasar? Para no escribir tanto, directamente pongo acá la integral. ¿Sí? O sea, esto que está acá es la integral de esto que está acá, y no me importa mucho lo que da, pero me importa que es mayor o igual que 0. ¿Y por qué me importa que es mayor o igual que 0? Bueno, porque esto que está acá, si yo integro por partes, el término de borde vale 0, porque la u
suponiendo que son soluciones, la U y la B se anulan en el borde. Así que al integrar por partes, el término de borde se muere y me queda integral entre 0 y t, u menos b' al cuadrado. ¿Está bien? ¿Lo llegan a ver eso? Este lo derivo y este lo integro. Por eso me queda el signo menos para el integrar por partes, y me queda u menos b' al cuadrado, mayor o igual que 0. Así que, forzosamente, esto significa que u menos b' tiene que ser 0 todo el tiempo. O sea que u menos b tiene que ser constante, o sea que u menos b tiene que ser 0, porque no solo es constante, sino que en el 0 vale 0. ¿Eh? Así que fíjense que lo demostramos de varias maneras distintas. Con lo cual, si no los convencí ahora, ya no sé qué más hacer. ¿Está bien? Bueno, pero eso, todos estos son detalles, digo, lo voy comentando porque estas cuentas van a ser recurrentes, las vamos a usar muchísimas veces, pero por ahora, más allá de la unicidad, vamos a ver cómo nos las arreglamos con el tema de la existencia. Y en realidad, acá aparece un pequeño problema que es el mismo que teníamos antes. Acá, si la f es creciente, podría pasar que las soluciones que empiecen acá no lleguen hasta t. O sea, podríamos tener esta mala suerte, que acá se vaya infinito, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, que alguna, ya con derivada muy negativa, se vaya menos infinito. Bueno, a ver, ¿a alguien se le ocurre alguna idea? Digo, porque si pasara así, qué sé yo, uno diría, ¿quién garantiza siquiera que alguna va a llegar hasta el final, ¿no? En principio. Entonces, ¿qué les parece? ¿Podremos asegurar que alguna llega hasta el final? Bueno, en general, a ver, si todas se fueran, o sea, si en principio probáramos así, que hay soluciones que se van a más infinito, bueno, podría pasar que entonces ninguna llegue hasta el final. ¿Está bien? Eso perfectamente podría pasar. Sin embargo, si alguna se va más infinito y otra menos infinito, en ese caso sí, seguro que alguna va a llegar hasta el final y alguna se va a tener que anular. O sea, de hecho, lo que uno puede probar concretamente es que es como tener un cambio de signo. Aunque no hayan llegado hasta t, aunque yo tenga nada más que esto, es como tener un cambio de signo. ¿Está bien? Y la explicación de eso, en realidad, a ver, hay varias maneras de hacerlo, pero digo, una explicación más o menos fácil es la siguiente. A ver, por ejemplo, a ver cómo se los puedo decir de una manera sencilla. En principio, a ver, vamos a hacer alguna cuenta más. Digo, porque es el problema de la existencia, o sea, a decir verdad, esto, digo, dentro de otros contextos uno lo puede entender como uno de esos teoremas donde, de alguna forma, y esto suena medio raro lo que voy a decir, pero en muchos problemas esto se va a verificar, de alguna forma unicidad implica existencia. Cosa que, insisto, suena medio rara, pero si uno lo piensa, en varios contextos razonables esto ocurre. Por ejemplo, digo, imagínense, yo tengo una función lineal. ¿Dónde estamos? Tengo una función lineal que va de Rn en Rn. ¿Sí? Bueno, uno sabe justamente que acá unicidad implica existencia en el siguiente sentido. Si yo tengo que el núcleo de esta transformación lineal es el 0, es trivial, entonces eso me dice que cualquier sistema lineal de la pinta t de x igual y va a ser compatible determinado, o sea que en este caso unicidad implica existencia. Bueno, en estos problemas de ecuaciones diferenciales pasa algo parecido. En muchos problemas uno prueba esto, unicidad implica existencia. ¿Sí? Bueno, en este caso, por ahora, para no distraernos mucho, esperen un cachito, para no distraernos mucho, lo voy a, digamos, insinuar y después lo van a terminar ustedes como ejercicio y de hecho lo voy a escribir también como en el apunte.
una manera de ver que para f creciente hay solución es la siguiente. Uno dice, a ver, en principio, supongamos, antes de demostrar que hay solución, supongamos que tenemos una y veamos si podemos deducir alguna propiedad que tenga esa solución. Bueno, y yo lo que digo, en este caso, es que vamos a encontrar lo que se llama cotas a priori de esta solución. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes de saber si hay solución o no, yo voy a poder decir que todas las soluciones, por ejemplo, viven en cierta región del espacio. O sea, por ejemplo, su norma infinito de cualquier solución va a ser menor o igual que una cierta constante. Esto es lo que se llama una cota a priori, que suena un poco raro, eso, desde el punto de vista filosófico, en el sentido de que estoy como diciendo propiedades que tiene algo antes de saber si ese algo existe, ¿no? Sin embargo, es algo muy, muy usado en estos métodos, o sea, cuando uno estudia soluciones de ecuaciones diferenciales, porque a veces uno dice, bueno, quiero buscar una solución de una cierta ecuación, y eso en principio es como buscar una aguja en un pajar. Ahora, si uno encuentra lo que se llama cotas a priori, lo que está haciendo es como achicar el pajar. Uno dice, bueno, está bien, tengo que buscar una solución en cierto espacio de funciones, pero yo ya de antemano sé que las funciones están acotadas, o sea que no pueden estar afuera de cierta región. Y en ese caso se hace todo mucho más fácil. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, fíjense que en este caso uno efectivamente puede probar que hay cotas a priori, o sea que si la f es creciente, seguro que las soluciones, en caso de existir, no pueden ser muy grandes. ¿Está bien? Y vamos a ver eso. Con eso, medio que nos va a salir, porque fíjense, uno dice, como la f es creciente, justamente, como la f es creciente, uno podría hacer una cuenta parecida a la que hicimos antes, o sea, a ver, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esta cuenta. A ver qué les parece si hago así. No, a ver, un segundo. U, 2', la puedo escribir como f de t u menos f de t 0 más f de t 0. ¿Sí? Bueno, hasta ahora obviamente no hice gran cosa, pero ahora lo que voy a hacer es esto. Multiplicar de los dos lados por u. Imagina, o sea, u es una cierta solución. Todavía no sabemos si existe o no, pero es una cierta solución. U2' por u sería igual a, acá tengo f de t u menos f de t0 multiplicado por u, más, y el otro término que, bueno, por ahora lo tengo que ir escribiendo así como viene. Bueno, ¿por qué hice esto que suena tan raro? Bueno, porque justamente este término que está acá, ahí es donde uso que la f es creciente, porque ese término, no me importa lo que sea, es mayor o igual que 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bueno. Y el otro término, bueno, tendré que lidiar con él, pero fíjense que hasta ahora, esa cuentita que acabo de hacer me va a decir algo bastante útil, que es lo siguiente. A ver, ¿se acuerdan que antes hicimos eso de integrar por partes? Bueno, justamente, si yo hago lo mismo, o sea, integrar entre 0 y t y después integrar por partes, de este lado, la integral entre 0 y t de lo que tengo acá, eso es la cuenta que hicimos antes, o sea, los términos de borde, cuando hago barrow, los términos en 0 y en t desaparecen, y solo me queda menos, y al integrar por partes me va a quedar u' cuadrado. ¿Está bien? Uy, ya. Esperen que acá tengo problemas. No sé, al llegar a esa región de la tablet no me escribe. Ahí está. La integral entre 0 y t de u' cuadrado, con un menos adelante, y acá me queda mayor o igual que la integral entre 0 y t de esto, f de así, multiplicado por u. ¿Está bien lo que puse? O sea, porque justamente tiré este término que era mayor o igual que 0. Bueno, y ahora si me dejan, vamos a
escribirlo un poquito distinto. O sea, lo que tengo acá es la integral de u' cuadrado entre 0 y t menor o igual, y acá esto, bueno, es la f, t vive en un compacto, así que esto directamente puedo acotar diciendo que esto es menor que c, y acá puedo poner la norma infinito de u. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, la norma infinito de u es el supremo de la u, el máximo en realidad del módulo de u en el intervalo. Así que puedo acotar de esta manera. ¿Está bien? ¿Lo siguieron todos hasta acá? ¿Alguna duda? Una pregunta, acá esto último sí que no lo agarré. A ver, sí, no, lo vemos. O sea, esto que está acá simplemente le cambié el signo. A ver, o sea, lo único que hice acá fue cambiarle el signo. Uy, esperen que estoy haciendo lío. Acá. Cambiarle el signo. Así que acá, Claro. esto directamente me queda menor o igual con un menos. Y acá tengo una integral y esto es un producto. En la integral de un producto, acoté medio a lo bestia, o sea, hay maneras mucho más finas de acotar, pero digo, en principio, seguro, la u, siempre, el módulo de u es menor o igual que su norma infinito. ¿Está bien? Por definición, la norma infinito es el supremo de los módulos de u para todos los valores de t. Sí. ¿Está bien? Entonces, por eso, lo puedo sacar de la integral, y la constante sería simplemente, fíjense, acá lo que hago es directamente el menos borrarlo, acá poner módulo. Uy, ahí, módulo, acá está la f, módulo. Entonces, el módulo de u lo acoté por la norma y lo saqué. Y esta c sería simplemente la integral del módulo de f de t, que eso es un numerito, una constante. Bien, bien. Bueno, insisto, estoy acotando a lo bestia, hay después maneras mucho más precisas, o sea, porque a veces en algunos problemas interesa poner la mejor constante posible acá. Pero bueno, no importa, no es el caso. Y ahora, fíjense otra cosa más. El módulo de u, digamos, la puedo escribir como la integral entre 0 y t de la derivada. Cosa que no es una gran novedad, es simplemente el teorema fundamental del cálculo. Una pregunta antes de seguir. Estas cotas de infinito que vos estás proponiendo, digamos, las haces a priori, o sea, si bien uno debería determinar la existencia, pero como vos decís, estabas diciendo recién y lo dijiste varias veces, unicidad implica existencia. O sea, sí. Vos a priori estás considerando que estas funciones son acotadas con la norma de infinito. Bueno, una solución va a ser en particular una función continua definida en el intervalo 0t. Una continua definida en un compacto siempre está acotada. Ah, bien. Así que por eso digo, acá digo, todavía no sé si hay solución, pero si hubiera una solución, tiene que cumplir esto que estoy poniendo. Y esto que estoy poniendo, justamente, a ver, voy a terminar la cuenta. Esto que estoy poniendo es que la u va a ser acotada, pero por eso, ahora sí, cualquier función continua es acotada, pero me refiero a que acotada por una cota que no depende de que yo conozca la u, o sea, que ninguna solución puede ser más grande que esa cota, a eso voy. Bueno, y lo que digo acá es que esto también es algo que vamos a usar siempre. El módulo de u es igual al módulo de esto, es menor o igual que directamente integrar acá en todo el intervalo y acá poner módulo de prima. ¿Sí? Bueno, en particular, esto, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es menor o igual que, a ver, no sé si se acuerdan, la copio acá al costado por si no se acuerdan. Si tengo dos funciones P y Q, el módulo de la integral entre 0 y t, digamos, de P y Q, es menor o igual que la norma 2, o sea, la norma 2 sería la norma, el módulo, digamos, no, el módulo no, la integral de P al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿sí? Eso sería la norma 2. Entonces, cualquier par de funciones P y Q, si yo las integro su producto, es menor o igual que esto. O sea que en realidad, acá, por ejemplo, esta sería la que juega el papel de P, y la que juega el papel de Q sería 1. ¿Está bien? Entonces, la norma
2 de la función 1 sería integrar la función 1 desde 0 hasta t, que obviamente me da t, y eso le va a dar un medio, así que me da t a la 1 medio. Y después me quedaría la norma de u'. ¿Está bien? La norma 2. Y sin el cuadrado, perdón. ¿Está bien? ¿Lo entendieron esto? O sea, acá lo único que usé fue la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo asimilaron? Sí. El un medio, o sea, sé que es una raíz cuadrada, pero no, digamos, no lo veo cuando integrás, acotás con la norma U2, ¿no? Claro, o sea, lo que digo es la integral entre 0 y t de la función sería 1 al cuadrado, pero que es constante, todo eso le va a dar un medio. Sí. Eso es t a la 1 medio, justamente. Ah, sí, bárbaro, perdón. Gracias. Bueno, pero entonces fíjense, juntemos un poco todo lo que teníamos. O sea, el módulo de u siempre es menor o igual que esto, así que la norma infinito de u es menor o igual que esto. O sea, a ver si estamos de acuerdo con lo que voy a poner ahora. La norma infinito de u al cuadrado es menor o igual que t por la norma de u', la norma 2, al cuadrado, es simplemente la integral entre 0 y t de u' cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esto, obviamente, si no están copiando, quizás no se acuerden, pero hace un ratito habíamos dicho que nos daba menor o igual, justamente que, bueno, la constante t la vuelvo a poner, y esto me había dado menor o igual que c por la norma infinito, una constante c por la norma infinito de u. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? O sea, esto me había dado menor o igual que esto que está acá. Y entonces ya ganamos, porque fíjense, voy a borrarlo de arriba, fíjense que con esto que acabamos de poner, nos queda directamente, insisto, no lo hicimos de la mejor manera posible, pero lo importante era conseguir una cota. La norma infinito de u menor o igual que t por c. Y esto me dice entonces que las soluciones están acotadas a priori. O sea, antes de saber si hay o no soluciones, al menos sabemos que no pueden nunca ser más grande que este número. ¿Sí? Bueno, entonces, como creo que ya estamos medio sobre la hora, lo que propongo ahora es que, o sea, ya con todo lo que sabemos, terminen ustedes como ejercicio, yo igual lo voy a escribir en el apunte y la vez que viene, en todo caso, lo terminamos. Pero digo, ya sabiendo que las soluciones tienen que vivir en esa región, o sea, ya sabemos que cualquier solución, cualquier posible solución de este problema cumple esto, ¿no? Que u de t, su módulo, siempre es menor o igual que esa constante, que, bueno, no me acuerdo cuánto nos había quedado, pero c por t, ¿no? Bueno, sabiendo esto, entonces prueben, usando el método de Schutting, que hay solución. Y bueno, aparte sabemos que es única. ¿Está bien? Y justamente eso nos evita el problema este que teníamos de que las soluciones se nos podrían ir infinito, porque justamente lo que uno dice es, bueno, seguro, digo, la pista para que lo hagan es la siguiente. Seguro que ya sabemos que las soluciones son menores o iguales que un numerito. Entonces, en realidad podemos truncar. O sea, la función, la f que teníamos de este lado de la igualdad, podemos reemplazarlo por otra f que hasta este valor c por t valga igual que la f original. Y después que se mantenga acotada. Y ya con eso lo vamos a resolver, porque si lo que tenemos acá es acotado, ya sabemos que hay solución. ¿Está bien? Bueno, entonces por eso, por ahora, ejercicio, digo para no cansarlos demasiado, ejercicio, entonces, por ahora, tratar de pensar, terminar esta cuenta que empezamos a hacer, y la vez que viene la vemos, y aparte la voy a escribir en el apunte. ¿Sí? Pero bueno, por hoy... Una pregunta. Sí. Sí, perdona que te interrumpí. No, que siempre estuvimos escribiendo U'' igual a f de tu, y, o sea, por algún motivo, digo, podríamos escribir con lo que hicimos hoy, de que f es acotada y eso, f de t, u, u', o por ahí hay algo mal con eso. Bien, buena pregunta. En realidad, para el primer ejemplo donde la f era acotada así a lo bruto, ahí que dependiera también de u' no importaba para nada.
Claro, ya ahí en está todo este bien. caso es diferente. Si depende también de U', bueno, ya es más delicada la situación. Y de hecho, en general, justamente empecé con este problema que depende solo de U, porque para la F que dependa también de U', muchas veces hay que poner condiciones adicionales. ¿Está bien? Eso, por supuesto, que es un tema que ya veremos más adelante, pero está bien la pregunta. O sea, en el primer ejemplo, cuando la F era acotada, no, podía hacer cualquier cosa y funcionaba bien. ¿Sí? Una pregunta, esta cota que vos ponés, módulo de UT, menor o igual que C por T, este C por T, si yo lo represento gráficamente, me podría dar, bueno, yo lo represento como si fuese una recta que me está limitando, acotando todas las soluciones que estarían debajo de esa recta. O sea, ponele que en tu gráfico marcás un T, lo multiplicás por C y en el eje Y marcás C por T. Desde el origen hasta el punto T, C por T, trazás una recta. Las soluciones tendrían que quedar debajo de esa recta, por la cota que estás poniendo vos acá. No entiendo lo de la recta, o sea, las soluciones van a vivir abajo de esto que es una constante. Claro. No, yo lo que decía simplemente, gráficamente, digamos, trazo un T en el eje X y un C por T en el eje Y, y bueno, junto el 0, 0 con el punto T, C por T. Y digamos, como está acotado, el módulo de UDT, se supone que UDT tendría que estar debajo de esa recta. Quizá tendría que graficarlo, bueno, no se entiende. No, pero ahí no, porque no sé nada de la derivada, o sea, en principio, vos decís esta recta, o sea, a ver, esta recta así, la que une 0 con... No entiendo. Claro, claro. No, eso no sé, porque en principio la U podría hacer cosas raras. Claro. Ah. Lo que sé es que la U seguro se mantiene siempre por abajo de esa constante y bueno, por arriba de menos C por T, pero no sé nada más. Yo lo que propongo es, para ser más concreto, supónganse que la F es una cosa así. Y, bueno, no, perdón, era creciente siempre. Bueno, supónganse que la F es una cosa así. Bueno, yo lo que sé es que, obviamente la F también depende de T, pero digamos, supónganse que la dibujé únicamente en términos de la U. Lo que sé es que de acá para arriba y de acá para abajo es totalmente irrelevante lo que pase con la F. Entonces, justamente, si yo acá la trunco, y la trunco así, y la reemplazo por esta otra F, esa función es acotada, la cota que yo había obtenido, esta C por T, va a seguir sirviendo, porque esta nueva F sigue siendo creciente, pero sin embargo ahora, si pongo este problema, ya como esta nueva F sí es acotada, ahí sí sé que tiene solución, ¿se entiende? La idea es bastante sencilla. ¿Sí? ¿Está bien? Digo, por ahora no se preocupen si por ahora uno se va perdiendo los detalles, porque por varios motivos en realidad. Por empezar, porque no es tan trivial todo esto que estoy diciendo, pero además, bueno, justo la primera clase, yo todavía me estoy acostumbrando a esto del Zoom, todavía no, como que, bueno, entiendo que estemos todos medio mareados, pero en principio hagamos eso. Piénsenlo como ejercicio, yo después lo voy a agregar al apunte como para que se entienda mejor, y bueno, en todo caso iremos viendo, voy a tratar de que las clases salgan lo mejor posible. Por ahora estoy entrando en contacto con esto de las clases virtuales, así que disculpen si fue un poco desprolija la de hoy. ¿Sí? ¿Vas a hacer un text de esto, de todo esto, clases así, y lo vas a hacer un text? O sea, en realidad, opción número 1 es que ya les pase alguno de los apuntes viejos que tengo escritos, pero en realidad estoy tratando de escribir un apunte específicamente con lo que estoy dando en el curso, como para que aparte lo tengan así como más al día a día las clases. Así que sí, lo estoy haciendo. Bien. Así que bueno, por ahora eso. Pablo, No sé te si hago una pequeña, ¿qué haces? ¿Todo bien? Una pequeña consulta sobre temas que vamos a ver. ¿De casualidad vamos a ver algo de ecuaciones con retardo? Y algunos ejemplos sí, o sea, todavía no, justamente porque en esta parte
estamos dando un valor inicial. Cuando es una ecuación con retardo tenés que fijar toda una función de valores iniciales. Pero sí, mi idea es dar algún ejemplo de ecuaciones con retardo. Buenísimo, listo, gracias. Gracias.